Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Banco Continental responde con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Esta noche en Lunes de Mina, elecciones 2018. Los paraguayos nos preparamos para acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. En el mano a mano hoy, el candidato a la presidencia de la Nación por la ANR, el señor Mario Abdo Benítez, nos habla de sus proyectos y sus propuestas. ¿Qué planes tiene para el país de ganar las elecciones del próximo domingo? Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, desde la casa de otro de los candidatos a la presidencia de la República, Mario Abdo Benítez, por la ANR. Lo casamos prácticamente al candidato. Están con muchísima actividad, sobreactividad en realidad. Entonces, bueno, vinimos a su casa, lo casamos y vamos a lograr un mano a mano también con Mario Abdo Benítez. Ya lo hicimos con Efraín Alegre, los dos candidatos principales, sin lugar a dudas, en esta pugna electoral, que ya a pocos días, el 22 de abril, todos ustedes van a tener la posibilidad de elegir al que va a gobernar nuestro país durante 5 años. Marito, ¿qué tal? Muy bueno. En realidad es muy buenas noches porque lo vamos a pasar por acá todavía es buenos días, pues estamos en un mediodía. Pero buenas noches, Marito, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mina, y buenas noches para la audiencia. Exacto, así mismo. Muy contento de estar hoy compartiendo contigo y a través tuyo con toda la audiencia. Muchas gracias por venir. Y gracias por recibirnos. Gracias también a Tinola Borbón, que nuevamente me va a retar porque repito ropas, pero bueno, son tan lindas que valen la pena repetir. Muchas gracias. Tinola, ya sabes que puedes contactar con Tinola al 021 52 50 60. También agradecer, como siempre, a las chicas y a los chicos de Joseph que me peinan, me maquillan, me miman. Joseph, toda una tendencia. Ya sabes que Joseph tiene prácticamente un local en cada barrio y su casa central, el Imperio de la Belleza, ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Antes de empezar con el debate propiamente dicho, con las preguntas, la entrevista, vamos a una pequeña biografía sobre Mario Abdo Benítez que nos preparó Jenny Domínguez. Mario Abdo Benítez nació en Asunción el 10 de noviembre de 1971. Es el hijo menor de Mario Abdo Benítez y Ruth Benítez Perrier. Es padre de 3 varones. Está casado con Silvana López Moreira Bo hace más de 10 años. En 1995 se graduó en Marketing en el Talcott Post University en Connecticut, Estados Unidos. Además, tiene una especialización en Dirección de Empresas de Familia por la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Se formó como subteniente de aviación de reserva y paracaidista militar en las Fuerzas Armadas. Es afiliado a la ANR desde que tiene 12 años, afiliación que la ratificó cuando cumplió la mayoría de edad. Fue vicepresidente de la Junta de Gobierno en el año 2008 y por varios periodos miembro de la Junta. En las internas de 2008 fue candidato a vicepresidente. En 2013 fue electo senador de la Nación por el Partido Colorado, donde ocupó el cargo de presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, periodo 2015-2016. En las internas del año 2015 se presentó como candidato a la presidencia de su partido, elección que perdió ante el diputado Pedro Aliana, quien tuvo el apoyo del presidente Cartes. Pero la revancha vendría en el año 2017, cuando en las internas coloradas ganó la candidatura a la presidencia de la República, superando a Santiago Peña, el candidato del cartismo. Hoy es aspirante a la presidencia de la Nación por la ANR y su dupla es el exdiputado nacional Hugo Velázquez. Bueno, el tema de la campaña, hablábamos con varios políticos, Marito, como que vemos una campaña media apática. Algunos nos dicen, no, o sea, nosotros que estamos en campaña, nada apático.
A lo mejor ustedes viven un microclima, porque claro, en sus actos obviamente la gente va fervorizada, etcétera, pero nosotros que estamos con los ciudadanos en el día a día, nos sentimos como una campaña anterior, las anteriores, inclusive la interna y otras campañas del 89 en adelante, donde ya se vibraba, este clima electoral era diferente. A ver, ¿cómo lo sentís vos? Y es diferente a cómo lo sentimos nosotros los periodistas, que casi todos hemos coincidido que es una elección atípica en ese sentido de la palabra. Puede ser. De hecho, la sensación de lo que fue la campaña interna de nuestro partido fue una campaña que a lo mejor tuvo una mayor visibilidad por las internas del partido. En este caso fueron unas internas con mucha presencia. Prácticamente el debate nacional era las internas del partido, entonces tuvo mucha visibilidad. Después, naturalmente, el proceso de la construcción de unidad del partido y la estrategia nuestra también, una estrategia de campaña donde queremos estar en sintonía con lo que proponemos. Nosotros estamos proponiendo un proyecto que convoque, un proyecto más incluyente. Entonces no construimos un itinerario político simplemente en lo que es el itinerario tradicional político colorado. De hecho, culminaba las internas, nosotros construimos un itinerario dándole mayor participación y nuestra campaña se construyó más sobre diferentes sectores de nuestra sociedad. Nos fuimos a recorrer trabajadores, pequeños productores en el interior, gremios, industriales, gremios, como para generar esa conciencia que es lo que queremos construir en los próximos 5 años. Nuestra campaña, el eslogan de campaña se llama Paraguay se mueve, porque realmente yo siento que el Paraguay es como que está asumiendo un protagonismo mucho más responsable en la construcción de la nación. Y quisimos, como va a ser parte de los próximos 5 años, ya construir un itinerario político desde la campaña donde le escuchamos a todos los sectores de nuestra sociedad, le damos participación en la contribución de ellos en la construcción de nuestra visión estratégica, de individualizar o puntualizar los desafíos que vamos a tener para los próximos 5 años. Entonces es como que la campaña en la primera etapa se construyó con un itinerario político y también un itinerario ciudadano. Hemos hablado, Mina, con todos los sectores de nuestra sociedad, gremialistas, docentes, médicos, industriales, jóvenes, UIP joven, UIP, sectores de la producción, pequeños agricultores, cañicultores, industriales, visitamos agroindustrias. Entonces es como que le dijimos al Paraguay, el presidente es uno, pero al fin y al cabo la responsabilidad de construir nuestra nación es de todos los paraguayos. Involúcrense en la construcción del destino de la nación. Esta política que está llevando adelante en la campaña con estas características, va a ser también la característica de tu gobierno. ¿Por qué te pregunto? Porque yo justamente le decía a Efraín y a otros políticos que qué importante es que cuando ustedes tomen medidas, ya sea a nivel parlamentario, le digo a los candidatos al Parlamento, y con más razón a ustedes, que podrían ser presidentes de la República, cuando se toman medidas que afectan a un sector, sí o sí hay que hablar con ese sector, ¿verdad? Totalmente. Porque, digo, justamente en el gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad?, hubo algunas medidas que pudieron haber sido bien intencionadas inclusive, pero que después la consecuencia en la economía, ¿verdad?, no fueron buenas. Y yo creo que eso es porque no se vio todas las consecuencias en los diferentes sectores y con los diferentes actores. Porque entonces vos así tenés una visión de conjunto de lo que puede generar una medida, qué sé yo, no sé, las tarjetas de crédito, que está muy bien que se baje el interés, pero todo lo que eso después conllevó, digamos, si uno no tiene claro cuál es el funcionamiento de cada medida, que puede ser trascendental hasta para la economía, puede retrasar meses o años la economía, Marito, ¿verdad? Es parte de mi discurso. Sí. Tu reflexión es parte de mi discurso. Y escucharon
con todos quienes nos hemos reunido en este tiempo, que uno no puede tomar medidas de gobierno ni legislativas sin escuchar a quienes le va a afectar con las medidas que tome para la generación de, primero, enriquecer el debate, porque tal vez desde una visión no se tenga todo el panorama. Todo el panorama, ¿verdad? Entonces, se trata luego de eso. Y sos una persona de escuchar, porque, soy una persona. Porque de repente, porque efectivamente vos, con muy buena intención puedes tener. Ahora, después le escuchás al otro y realmente vos decís, a la pucha, no había sido tan así lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y ¿escuchás o simplemente te vas para cumplir con el rigor de decirle escuché a la gente y no cambiás tu posición? Porque me dijiste que sos un poco terco. No, ¿verdad? Cambiás. No, primero tardo luego en tomar una posición. Porque trato de tomar una posición habiendo ya escuchado a todos los sectores. Y segundo, obviamente tenemos que escucharle a nuestra gente, ¿verdad? Reconstruir ese diálogo necesario y respetar la pluralidad del pensamiento. O sea, sostener nuestra democracia en la pluralidad del pensamiento creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro, ¿verdad? Esto de la pluralidad y la democracia, vos sabes bien que hay sectores, obviamente, que están en este momento pugnando contigo, entonces en esos momentos uno saca todo lo que puede como negativo del otro. Y una de las cosas que algunos, no, ni siquiera todos realmente, los sectores que se enfrentan electoralmente ahora, hablan de justamente que vos sos que vuelve el estronismo, que vos representás al estronismo, entonces más o menos es democracia versus estronismo y vos serías obviamente el estronismo. Sin embargo, nos hablas de diálogo, de tolerancia y de pluralidad y de democracia. No, yo creo que me he ganado credenciales democráticas en todo mi itinerario político, ¿verdad? Y el tiempo de hoy ya no es de líderes autoritarios, ni de imposiciones. Hay como una rebeldía de nuestro pueblo ante imposiciones. O sea, ni lo intentes en síntesis. No solo eso, y mucha gente confunde también un espíritu dialoguista con flojedad. Por una cultura que tenemos, ¿verdad? De que desde la construcción del poder uno muchas veces tuvo y tenemos una cultura casi patrimonialista de la administración del poder. Nosotros lo que queremos, entendiendo ese Paraguay que está cambiando, es construir una república, ¿verdad? Y el liderazgo para mí de hoy y del futuro son liderazgos que puedan generar consensos, ¿verdad? Y que las decisiones que se tomen se hagan a través de un gran debate, ¿verdad? De no imponer. Yo no tengo un liderazgo donde trato de imponer mis ideas. Inclusive algunos que me conocen saben que yo hasta le dejo, hasta donde se pueda, dejo que haya un debate interno, que la gente reflexione solo y al final yo doy mi punto de vista, porque ese es el liderazgo para mí del futuro, que no significa flojedad, que no significa falta de carácter. Creo que he mostrado en todo este tiempo. Debatir, luego tomar una decisión y ahí eso sí, se lleva con un ahí solo se llevará punto adelante. Ahí llevará adelante, como se ha caracterizado mi lucha política, ¿verdad? El argumento, yo he construido un itinerario con mucho carácter y con mucha valentía, ¿verdad? Y así vamos a asumir los enormes desafíos que tenemos en el futuro. Y las críticas hacia mi persona creo que son muy frágiles cuando se habla de reivindicar el estronismo, ¿no? Yo soy, reitero, creo que me he ganado credenciales democráticas y de respeto de mis principios, ¿verdad? Que considero son principios democráticos, pero estoy acostumbrado a ese Ahora, tipo tenés una ventaja, vos y también tiene esa ventaja Efraín, son candidatos ambos que han tenido una experiencia parlamentaria. Lugo me había dicho eso, me acuerdo en una entrevista. Dice, yo, Mina, hubiera pasado primero por el Congreso y después ser presidente de la República, otra hubiera sido mi actitud en muchas cosas. Totalmente. Y es un bagaje interesante que tenés, Marito, que tendrías que después, obviamente, te va a servir para esto que estás diciendo, para el diálogo, para la tolerancia, para la negociación, etcétera, etcétera. Y aparte, muchas veces, creo que de manera distorsionada, el presidente de la República
quiere tener más injerencia de lo que corresponde. Porque muchas veces te dicen, no, pero son tus diputados, son tus senadores. Claro que son de nuestro partido, pero el Ejecutivo tiene un camino totalmente independiente. O sea, no, yo soy yo voy a ser poder ejecutivo. Y yo voy a trabajar en lo que, dentro de las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Claro que en coordinación y con diálogo con otro estamento que es el poder legislativo. Claro, para la gobernabilidad necesitas, así como está en la Constitución, pero creo nomás yo que en todo este tiempo el presidente trató de demostrar su poder con mayorías y minorías parlamentarias, ¿verdad? Y ese ejercicio, yo conozco cómo funciona el Senado. Yo fui presidente del Senado y me votaron gente totalmente diferente. ¿Cómo funciona en el sentido? A ver, ¿cómo harías vos que conocés? A ver, ¿qué? En otro lado, que en Brasil se habla del mensalao. O sea, le tenían que pagar a diputados y senadores para hacer gobernable el país, digamos, porque a platazo se gobernaba. A ver, ¿cómo va a gobernar si vamos a suponer que no tengas mayoría? Vamos a suponer que no tengas mayoría. Si tenés mayoría es más fácil, pero aún así, vos decís, tengo mayoría, pero viste que a veces las internas otra vez después hacen que tus mayorías se conviertan en minorías. ¿Cómo vas a gobernar? ¿Vas a hacerlo a través del vicepresidente que se va a encargar de eso? ¿O vos personalmente también vas a tener un diálogo constante con los parlamentarios en general y obviamente a los tuyos en particular, porque se supone que representan el mismo proyecto político? Claro, no, por supuesto que tengo que tener un diálogo. Tengo la ventaja de que nuestro candidato a vicepresidente tiene una gran experiencia en el manejo de cuerpo colegiado. Le conoce a los actores y conoce el funcionamiento y la generación de consenso dentro de un cuerpo colegiado. Entonces, va a tener un rol protagónico el vicepresidente, cumpliendo de hecho lo que dice la Constitución del rol del vicepresidente. Porque casi nunca cumplen después, porque no solamente por la característica de los presidentes, que también tiene que ver, sino que porque los propios diputados y senadores quieren hablar con el presidente. Esa también es la verdad. O sea pero independientemente al gran rol que va a cumplir el vicepresidente de la República, también el presidente va a tener trato directo con los senadores y diputados. Eso definitivamente. Ahora, yo quiero hacer acento en algo. La experiencia que yo tengo, y en honor a la verdad, es un Senado, por lo menos donde me tocó convivir a mí, muy orgulloso de muchos de mis colegas, por la enorme madurez y compromiso. Si nosotros hacemos un análisis del debate político en este periodo presidencial por los liderazgos y por el enfrentamiento que hubo entre los liderazgos que estaban en el Senado con el Ejecutivo, se vio como un enfrentamiento continuo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero más porque ahí estaban los liderazgos que, en nuestro caso, al interior del Partido Colorado intentamos, hicimos y construimos una alternativa, y también, obviamente, la oposición que por naturaleza tiene que ir construyendo su proyecto futuro de poder. Pero en la manera de legislar, se ha legislado absolutamente de manera responsable. Muy pocos proyectos se han politizado, ¿verdad? Realmente muy pocos proyectos, hay que decir la verdad, y yo espero, conociendo a los actores que posiblemente van a ser parte del próximo Congreso de la Nación, ese mismo espíritu solidario. Y yo tengo fe en la madurez, por la experiencia que tengo en la madurez de los congresistas, en que no hay un espíritu de trabar ni de destruir, ¿verdad? Y los primeros años no, pero los últimos años son difíciles, por eso tenés que tratar que los primeros años acepten todas las leyes que necesitas para gobernar, porque es así lastimosamente, los últimos años ponen traba en todos lados. Tengo que ir a una breve pausa y quería preguntarte sobre la campaña también. ¿Cuánto te costó la campaña? ¿Cuánto cuesta la campaña? ¿Quiénes financian? ¿Y qué deciden las encuestas? A ver si este tema de que la campaña esté un poco para el resto de los mortales, digamos, un poco apática, no es porque las encuestas ya te dan sobradamente ganador, entonces más o menos
¿Es convertido en un partido que ya sabes los resultados o qué está pasando? Luego de la pausa. Atención, solo contigo tenés las mejores ofertas de smartphone, así que aprovecha. Visita cualquiera de las tiendas de Tigo o ingresa a www.tigo.com.pi y aprovecha estos increíbles descuentos que Tigo tiene para vos, porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que se esfunda. Solo en Tigo tenés increíbles descuentos en smartphones con tu plan. Llévate un Samsung J7 Prime con 16 GB de almacenamiento para que puedas guardar tus mejores momentos, con 35% de descuento sujeto a un plan mínimo. Acércate a una tienda Tigo y encontrá esta y otras ofertas. Porque Hugo Javier, el candidato del pueblo. Central se mueve. Es como vos, el candidato de la unidad. Hugo Javier de la gente. Somos uno, todos somos uno. Hugo Javier, nuestro futuro gobernador. Hugo Javier, uno. Hugo Javier. Hugo Javier, gobernador. Votá lista 1. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Votá lista 6, Jorge Castro, diputado por Asunción. Votá lista 6. Tenemos que cambiar la idea equivocada de que los jóvenes tienen que trabajar para poder estudiar. Un joven que trabaja 10 horas por día empujando carritos en un supermercado no puede estudiar sino un par de horas sin ningún aprovechamiento. Los jóvenes con talento y con condiciones para estudiar deben ser beneficiarios de un gran plan nacional de becas. Para avanzar, votá lista 14. Votá la lista 14, hey, lista 14, y avancemos país. Este 22 de abril, votá por gente como vos, gente que lucha y trabaja por un Paraguay mejor. Pedro Ortiz Torres, senador nacional. Milton Maidana, diputado por Asunción. Votá lista 30. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos. Vengo a decirles hoy a liberales, a colorados, a independientes, a ciudadanos paraguayos de todos los sectores o gente que no tienen partidos políticos pero que son paraguayos, que desde el departamento central le decimos al resto de la República del Paraguay que el 22 de abril vamos a ganar las elecciones, pero vamos a ganar para construir un Paraguay mejor. ¡Viva el departamento central! ¡Viva el Paraguay! Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Votá lista 6, Jorge Castro, diputado por Asunción. Votá lista 6. Somos un equipo de gente joven, somos un equipo de gente nueva en la política. Queremos realmente reformar el Paraguay y para eso necesitamos el apoyo de ustedes. Votá lista 8, votá patria querida. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional,
que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la Fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Ven tempranito a votar por Marito. Ven tempranito a votar por Marito. Votá lista 1, Marito presidente. Tus compras en contimarket.com te llevan a Brasil. Compra tus pasajes de gol en contimarket.com con 20% de descuento con todas tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Además, con tus compras participas del sorteo de 2 pasajes aéreos para viajar a cualquier destino de Brasil. Con Contimarket y Gol, viajas sin límites. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py. Más información al 419-3000. Contimarket.com. Con el pueblo siempre unidos, unidos para ganar, hacer realidad el cambio, con nuestra patria cantar. Lugo y Frente Azul, vamos equipo del pueblo, lista 40 al frente, corazón en el cielo. Lugo y Frente Azul, vamos equipo del pueblo. Lugo y Frente Guazú, el equipo del pueblo, lista 40. El 22 de abril, votá lista 9. Hugo Rubín, candidato a senador. Katia González, candidata a diputada por Central Encuentro Nacional. Te quiero, Paraguay. Este 22 de abril, votá por gente como vos, gente que lucha y trabaja por un Paraguay mejor. Pedro Ortiz Torres, senador nacional. Nilton Maidana, diputado por Asunción. Votá lista 30. Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Votá lista 6, Jorge Castro, diputado por Asunción. Votá lista 6. Yo cuando comencé mi militancia en política dije que iba a apostar a personas. Yo apuesto al líder Amarilla porque hizo una excelente gestión como intendente de Villaliza, porque lo conozco y sé que es una persona de gestión. Necesitamos gente nueva en política, que tenga capacidad de gestión. Ayesa representa la renovación en el Parlamento. Votá lista 60 para diputado nacional. Votá lista 2 para gobernador. Para avanzar hay que cultivar, compartir, interesarse, proteger, votar. Hola, soy el doctor Iván Allende y contigo quiero cambiar la salud en nuestro país. Acompáñame. Para avanzar, votá lista 14. Hey, lista 14. Vota la lista 14. Hey, lista 14. Y avancemos país. Y avancemos país. Votá por Josefina Duarte, senadora de la Nación. Votá lista 3, PRF. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, en esos momentos importantes que vale la pena cuidar, el cumpleaños de tu pareja, de una amiga, y no sabes qué hacer, qué regalarle, una gift card es lo que te propone Pharmacenter, que es una tarjeta donde vos abonas el precio del regalo y después la persona se va y lo elige. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pharmacenter y solicita la gift card. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Y cuando de construcción se trate, ya sabes, desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Todo lo que necesitas para la construcción. Y Mateco es una empresa paraguaya con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidad. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Anotá el teléfono de Mateco, 501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Bueno, se va y viene la luz por el sol esto, ¿verdad? De todas maneras, no sé si quieren prender esta luz, si les resulta, pueden prender. Bueno, atención, ¿cuánto costó la campaña de Mario Abdo Benítez? Oficialmente nosotros, en las internas. ¿En las internas la pregunta o ahora? En las nacionales, pero sobre todo vamos a la interna, no se me ocurrió en la interna. ¿La interna cuánto te cuesta? No, porque ahora absorbe el partido, ¿verdad? Ya sé, pero ¿cuánto cuesta igual una campaña? Lo que está presupuestado por el partido
es 20.000 millones de guaraníes. 20.000 millones, Es lo son que más o menos se unos va- 5 millones de dólares. que digamos, va a ¿verdad? desembolsar el partido de manera institucional. Y aparte del partido, nosotros hicimos una cena donde recaudamos, creo que entre los gastos y todo eso, alrededor de 10.000 millones más, ¿verdad? Ajá. Entonces unos yo 2.500. creo que lo que va a terminar costando relativamente Sí. por el entregas oficiales, ¿verdad? Porque Sí. eso vamos a cargar a la cuenta del Del partido, banco. va a ser más o menos entre 30.000, 31.000, puede ser un poco menos, ¿y pero quiénes por te ahí. financian por fuera del partido, que es la gente que aporta, digamos, una campaña? ¿Hay algún sector en particular, no sé, empresarial, que te financia o como aparte de estas cenas y todo esto? No, que son nosotros más colectivas? quisimos hacer de la manera, primero cumpliendo la nueva ley de financiamiento político, ¿verdad? Y segundo, de la manera más transparente posible, para que la gente justamente sepa de dónde viene el dinero y quiénes son los que aportan. Y ahí nosotros elaboramos desde la conducción de campaña justamente estas cenas. Estas son cenas abiertas al público, donde uno ve quién pagó los $1.000, porque el que pagó entró, se sacó foto y está grabado, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros no aceptamos ninguna financiación de un grupo específico, sino que más bien lo que queremos hacer es de la manera más abierta y transparente posible a través de esta cena. Y dio de sobra, Mina. Nosotros tuvimos más de 1.500 personas en una sola cena. Tuvimos una cena también en Alto Paraná, que hizo la gente del equipo de allá, y la gente de Itapúa también. La gente de Capital, para lo que es el presupuesto de Capital, también hizo una cena, donde vos le ves a la persona que compró la entrada. Y eso se va registrando de manera oficial al partido, ¿verdad? El fortalecimiento de la estructura financiera del partido se hizo a través de esta cena. A todos quienes nos quisieron ayudar le dijimos, bueno, compren una mesa, o compren 2 entradas, o compren 5 entradas, y váyanse. Entonces ahí está, nosotros tenemos todas filmadas, todas las mesas, pero no solamente filmadas de lejos el evento, sino filmadas la gente que entró y con su entrada aportó para fortalecer financieramente al partido, y gracias a Dios tuvimos un éxito inclusive más de lo esperado, y hoy estamos, diríamos, en condiciones suficientes ya de poder enfrentar lo que va a significar este último tramo de campaña, y el día D, que obviamente es el día que fuera de lo que es la parte publicitaria, el día D es lo que más requiere de una estructura. Y el tema de encuesta, a ver, obviamente estarás muy tranquilo porque todas te favorecen, a excepción la Tiesnit, ¿verdad? Que le da 2% a Efraín. ¿Esto te da ya la seguridad de decir soy presidente? No, ¿O no. trabajás como si fuera que la pugna esté No, realmente yo trabajo pareja? como si fuera que estamos perdiendo las elecciones, ¿verdad? Pero sabes que ganas. Sí, estoy conforme, ¿verdad? Con el resultado de la consecuencia del trabajo de muchísima gente. Yo nunca he cuestionado ningún trabajo científico profesional de nadie. Nunca he cuestionado cuando me dieron resultados adversos, ni obviamente menos puedo cuestionar cuando me dan de ganador, ¿verdad? Pero yo respeto el trabajo profesional y cada uno seguramente se formará criterio en el futuro. Que tengas tanta diferencia, digamos, a favor, ¿verdad? En estas otras dos, la de Grau y la de Capli, digamos, que te dan de 20 para arriba de diferencia. Si llega a suceder esto, porque por ahí también obviamente podés ganar, pero con 10%, 15%, que de todas maneras aunque ganes por 1 ya ganás, digamos, pero digamos que gane, vamos a suponer que sea cierto y que después eso se exprese en el voto, no digo que sea cierto o no, porque no sé, pero que se exprese en votos eso. Tener una presidencia con un 20% de diferencia te da una legitimidad política fabulosa. Así. Que podés tomar desde 2 puntos de vista. Lo mismo que la mujer cuando es muy bella, ¿verdad? Puede tomar para hacer su vida pelota, porque ¿verdad? Se prostituye, etcétera, o elegir al mejor hombre de su vida, ¿verdad? Bueno, a ver, vos,
te vas a malentonar porque el poder mal entona. No, el poder mal entona. Te digo porque he conocido a todos los presidentes que tuvieron el poder, antes y después lo conocía, ¿verdad? Antes, durante y después. Y totalmente diferentes el antes, el durante y el después, lo ni que decir lo amorosos que son, ¿verdad? Entonces yo quiero saber si vas a hacer, cómo vas a hacer durante, que es lo que más nos interesa a los paraguayos. Porque si llegas a ganar con un 20, fabulosa la legitimidad, pero fabulosa también los humitos que se te van a subir a la cabeza. No, porque yo sé que no es un apoyo simplemente a la persona, ¿verdad? Creo que a la necesidad de tener un país más unido, al esfuerzo colectivo de mucha gente, es el resultado también creo que de construir justamente un proyecto que genere la esperanza de involucrarles a todos los sectores. Entonces, es como que va a ser resultado no solamente de un proyecto, de un liderazgo único, sino de una forma de que nosotros nos estamos comprometiendo a gobernar los próximos años. Nosotros le estamos invitando a la gente a que sea parte de la construcción del futuro del Paraguay. Nosotros estamos invitando un proyecto que convoque. Yo creo que eso es lo atractivo de nuestro proyecto y tenemos que darle continuidad. No va a ganar solamente, no va a ganar Marito, va a ganar esas ideas de la construcción de un Paraguay, recuperando la capacidad de diálogo, construcción de consenso, un país donde la gente se apropie de su democracia, sea custodio de la construcción de su futuro. Y yo voy a invitar a que la gente se involucre y que dejemos de estar simplemente en las graderías. Y eso les vengo diciendo a los sectores empresariales, a los sectores civiles, a los funcionarios públicos, que vengan. Yo voy a ser un funcionario público más. Yo voy a ser un compañero de trabajo de ellos. Que vengan a dialogar para construir políticas de Estado a largo plazo, trazar un destino común para la nación y hacer un esfuerzo colectivo. El presidente no puede estar tan lejos del resto de la sociedad. La conducción nacional no puede estar lejos, porque al fin y al cabo este país es de todos y nosotros un solo individuo no puede... somos un individuo, y el esfuerzo colectivo, yo quiero construir eso, yo quiero construir esa conciencia de que al Paraguay, que culmine el proceso electoral. Hoy estamos en una disputa electoral, bueno, culmina este proceso y asumamos... Que no sos tan agresivo tampoco con los opositores, ¿verdad? ¿O sí? No hice el seguimiento de todos tus discursos, pero no veo mucha agresividad. No, a mí me duele, digo la verdad, me duele. Yo nunca vi en todo este tiempo, por lo menos yo no vi, ¿verdad?, una campaña tan agresiva por parte, me cuentan. Eso es porque vos sentís ahora en carne propia nomás, pero cuando otros son los agredidos también se habrán sentido igual que vos. Pero no importa, yo entiendo, esto es parte del proceso ¿Qué, electoral. por ejemplo, te dolió de esta campaña? O sea, en sentido, viste que se dicen muchas cosas entre todos, todos contra todos. ¿Qué es lo que a vos más te dolió? Yo sé que tal vez no me creas, pero por mis hijos, yo no vi hasta hoy una sola propaganda de nuestro adversario, pero no porque no sale en la tele, me cuenta que tiene mucha publicidad, pero no vi porque no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, y trato luego de no ver para no contaminar, porque es lo que me cuentan, me informan. ¿Qué te cuentan entonces? Y que son agresivas, que ponen, no sé, que directamente en contra mía, que no sé, que me cuentan que la campaña es agresiva, y lo que sí me duele es pero que es normal seguramente, yo no lo hago, ¿verdad? Porque si yo quiero construir un Paraguay diferente, tengo que dar el ejemplo, ¿verdad? Y en el proceso electoral es donde uno tal vez está más tentado a caer en los vicios y a las inconductas o a utilizar estrategias sucias, pero es difícil construir estrategias sucias para construir un país limpio. O sea, ya tu estrategia política te dice qué características de personas sos y hasta dónde podés llevar y hasta dónde te pones tus límites a vos mismo de lo que es moral y de lo que no es moral, de lo que... y yo veo que se ha construido una campaña en contra del partido, en contra de mi persona, primero, absolutamente calumniosa, manipuladora de lo que digo. O sea, se han dedicado a tratar de manipular y de distorsionar la verdad, ¿verdad? Y bueno, y así les va, ¿verdad? Porque el pueblo paraguayo, Mina, ya no hay que subestimarle a nuestro pueblo. Nuestro pueblo sabe lo que quiere, sabe analizar qué Paraguay proponemos cada uno, y ya no se le engaña a nuestro pueblo y a nuestro electorado con campañas
manipuladoras, falsas, populistas, demagógicas. El Paraguay quiere un gobierno serio, quiere gente seria. Entonces, pero sí, yo no lo haría y no lo voy a hacer. Y no lo estás haciendo porque obviamente así como vos decís, yo tampoco no hago el seguimiento de todos los discursos tuyos. No, nuestras campañas son totalmente sanas, mostramos nuestra cercanía a nuestra gente. Después con ellos, ¿verdad? Efectivamente es muy difícil insultarle a alguien y después decirle veníamos a dialogar, es más difícil, ¿verdad? Y por sobre todo enviar, no sé si a ellos o no a ellos, sino demostrar nuestra condición, ¿verdad? Nosotros en todo nuestro itinerario político hemos tratado de ser constructores. Claro que apasionados, defendimos lo que nosotros consideramos justo defender, nos pudimos haber equivocado en nuestra defensa, pero siempre lo hemos hecho con buenas intenciones. Y yo quiero que el Paraguay se reconcilie, y yo quiero liderar. Yo no quiero ser un factor de unión y de división y de enfrentamiento entre paraguayos. Yo quiero ser un factor de unión, ¿verdad? Y cuesta más quererle al que te quiere, luego es fácil. La palabra dice, luego, ¿verdad? Quererle al que, ¿cuál es el mérito de quererle al que te quiere? Acá es, no sé cómo uno demuestra más carácter, si reaccionando o con el gran poder de contención. Yo creo que lo que nos falta para construir una sociedad... Y si pretendés ser una estadista, yo puedo ser una descontrolada, porque en último caso la gente cambia de dial. Pero si vos pretendés ser el presidente de todos los paraguayos, efectivamente tenés que tener ese mérito de la tolerancia y la contención. Para mí el carácter se demuestra en el poder de la contención, más que en el poder de la reacción, ¿verdad? Entonces ser nomás flojo, ¿verdad? Prefiero ser flojo, entre comillas, pero yo sé lo que vamos a hacer en los próximos 5 años. Tengo que ir a una breve pausa y quiero que luego de la pausa me digas, a ver, ¿con quién querés contar en tu gabinete? Una vez ya me dijiste algunos nombres, obviamente no sé si revisaste otros, si tenés otros, porque falta apenas una semana para que puedas ser electo presidente de la República, así que me imagino que tendrás parte de tu gabinete, lo dice luego de la pausa. Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés 20% menos en la compra de pasajes aéreos, o sea que también lo podés financiar en 12 cuotas. Adquirí tus pasajes ingresando a www.contimarket.com.pi. Banco Continental responde. Pausa hoy. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Me llamo Jorge Antonio Oviedo Mato, tengo 51 años, soy presidente del partido UNAC desde que falleció el líder y fundador del general Oviedo, y yo les pido a todos los compatriotas que apoyen a los candidatos y candidatas del partido UNAC, porque nuestra prioridad en el partido UNAC son las mujeres y los jóvenes. Las puertas de este local partidario están abiertas para todas y para todos, sin distinción de afiliaciones o partidos políticos. Vengan, utilicen este hermoso local, el mejor local de la República del Paraguay, de todos los partidos políticos, y tengo el honor de ser el presidente, y por eso te invito a que vengas, porque esta también es tu casa. Tus compras en contimarket.com te llevan a Brasil. Compra tus pasajes de Gol en contimarket.com con 20% de descuento con todas tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Además, con tus compras participas del sorteo de 2 pasajes aéreos para viajar a cualquier destino de Brasil. Con Contimarket y Gol, viajas sin límites. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py. Más información al 419-3000. Contimarket.com. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter.
Cuidemos lo que importa. Se empieza a celebrar la alegría. Un nuevo Paraguay está llegando. La victoria está cerca. Vota lista 1. Marito presidente. Para avanzar hay que cultivar, compartir, interesarse, proteger, votar. Hola, soy el doctor Iván Allende y contigo quiero cambiar la salud en nuestro país. Acompáñame. Para avanzar, vota lista 14. Hey, lista 14. Vota la lista 14. Hey, lista 14. Y avancemos país. Y avancemos país. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la Fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Con el pueblo siempre unidos, unidos para ganar, hacer realidad el cambio, con nuestra patria cantar. Lugo y Frente Guazú, vamos equipo del pueblo, lista 40 al frente, corazón en el cielo. Lugo y Frente Guazú, vamos equipo del pueblo. Lugo y Frente Guazú, el equipo del pueblo, lista 40. Bienvenida a la pasión del fútbol contigo. Contrata tu plan de TV familiar por 99.000 guaraníes durante 3 meses y viví lo mejor del deporte nacional con Tigo Sports. Contratá llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900. En Tigo, el centro sos vos. Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Votá lista 6, Jorge Castro, diputado por Asunción. Votá lista 6. Yo cuando comencé mi militancia en política dije que iba a apostar a personas. Yo apuesto al líder Amarilla porque hizo una excelente gestión como intendente de Villaliza, porque lo conozco y sé que es una persona de gestión. Necesitamos gente nueva en política, que tenga capacidad de gestión. Ayesa representa la renovación en el Parlamento. Vota lista 60 para diputado nacional. Vota lista 2 para gobernador. Este 22 de abril, vota por gente como vos, gente que lucha y trabaja por un Paraguay mejor. Pedro Ortiz Torres, senador nacional. Nilton Maidana, diputado por Asunción. Vota lista 30. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Votá lista 6, Jorge Castro, diputado por Asunción. Votá lista 6. Vengo a decirles hoy a liberales, a colorados, a independientes, a ciudadanos paraguayos de todos los sectores o gente que no tienen partidos políticos pero que son paraguayos, que desde el departamento central le decimos al resto de la República del Paraguay que el 22 de abril vamos a ganar las elecciones, pero vamos a ganar para construir un Paraguay mejor. ¡Viva el departamento central! ¡Viva el Paraguay! Somos un equipo de gente joven, somos un equipo de gente nueva en la política. Queremos realmente reformar el Paraguay y para eso necesitamos el apoyo de ustedes. Votá lista 8, votá patria querida.
Este 22 de abril, vota por gente como vos, gente que lucha y trabaja por un Paraguay mejor. Pedro Ortiz Torres, senador nacional. Nilton Maidana, diputado por Asunción. Vota lista 30. El Departamento Central nos necesita. Lista 1 de punta a punta. Ariel Oviedo, diputado. Todos somos... Ariel Oviedo, diputado. Hugo Javier, gobernador. Vota lista 1. Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Vota lista 6. Jorge Castro, diputado por Asunción. Vota lista 6. El 22 de abril, vota lista 9. Hugo Rubín, candidato a senador. Katia González, candidata a diputada por Central. Encuentro Nacional. Te quiero, Paraguay. Para avanzar hay que resistir, preguntarse, cambiar, imaginar, debatir, votar. Hola, soy Bulle Guillermini, un joven independiente como vos. Queremos cambiar Asunción. Acompáñame. Y avancemos país. Hey, lista 14. Vota la lista 14. Hey, lista 14. Y avancemos país. Y avancemos país. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Atención, ya sabés que la mejor inversión, la propiedad. Si no tenés todavía casa, bueno, la loteadora te ofrece en Emboscada 2 y 1, son 2 loteamientos espectaculares porque son lotes ubicados en zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Hacé tus consultas llamando al 752-769 o al asterisco lote que da igual asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es tu inversión más inteligente y segura en la vida. Y bueno, y Sanicer, una empresa evolucionando en el mercado desde hace 30 años. Es la empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad, garantía, asesoramiento. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que buscas. Avenida Eusebio Ayala, casi 1 de noviembre, que esto es prácticamente al lado del viaducto de General Santos. Teléfono de Sanicer 208-250. Acordate que hay ofertas semanales y los primeros sábados de cada mes una gran feria de ofertas. Estacionamiento propio y entrega a domicilio. Bueno, gabinete. ¿Con quiénes querrías contar? Dame algunos nombres que vas a contar en tu equipo, digamos, de trabajo desde el Ejecutivo. Nosotros, te cuento que el propio expresidente Nicanor, que bueno, obviamente hoy por la campaña dialogamos mucho y bueno, hemos construido también una amistad y su experiencia, me dijo, él no vaya a dar nombre antes de claro, pero ahora estás conmigo y te dice, da algunos nombres. Entonces me dijo, porque no vale la pena manosear el nombre de nadie. Pero nosotros tenemos un equipo de trabajo que está en las diferentes áreas. Ese equipo está coordinado por el senador Vince y integran Ernesto Bergen, Benigno López. También estamos conversando con Carla Basigalupo, que está trabajando con nosotros, el diputado JJ Ríos, está trabajando con nosotros, estamos consultando mucho también con Santiago Peña. Santiago Peña va a estar también, ¿querrías contar con él en tu gabinete, en tu grupo de trabajo? Y estamos conversando, claro que sí, es una persona preparada que... creo que tiene una enorme experiencia en el servicio público. Se portó muy bien contigo. Tuvo un gran gesto, tanto Santiago como Luis Naitin, que hoy está como jefe de campaña, adjunto con el doctor José Alberto Alderete. Luis también tiene gran experiencia en el Ejecutivo, fue gobernador del departamento de Itapúa. Y bueno, esos son, obviamente está Dani Correa, está trabajando con nosotros, Juan Ernesto Villamayor. Juan Ernesto lo fijo, me dijiste la otra vez. Fijo. Sí. Está... Castiglioni, ¿cierto que Castiglioni va a ser el canciller? Yo creo que en esta etapa no es una decisión sin análisis la que hice. Él va a ser senador electo seguro, ¿verdad? Sí. Pero creo que dentro de los desafíos que tenemos en el campo diplomático como país, necesitamos un político diplomático que
colabore con el presidente en la generación de los consensos. Claro, sobre todo se en viene el diálogo. se viene Yacyretá, Itaipú, tratados de comercio, Mercosur, Unión Europea. Bueno, si Castiglioni va a ser canciller, esto significa que Enrique Riera va a ser senador. Enrique Riera va a ser senador. Porque justamente ya lo invitamos al programa pasado como senador, porque dijimos, él es el que más insiste de manera desinteresada en el perfil de Luis Castiglioni para canciller. Cada acto que me dice es la mejor decisión que puede tomar. Me dijo eso cuando lo invitamos. Demasiado me reí. No, pero realmente creo que el perfil que vamos a requerir en nuestra... creo yo, ¿verdad? Y que va a ser necesario para que el presidente no sea él el que se desgaste tanto en la negociación con los demás líderes. Luis tiene un gran respeto por parte de todos los sectores políticos. A mí me consta eso porque fui su colega senador, ¿verdad? Y en esta etapa y con los desafíos diplomáticos que vamos a tener, va a ser importante para generar los consensos también, el diálogo entre los partidos políticos en el Parlamento. En fin, creo que necesitamos hoy un perfil también que pueda generar una articulación política interesante por los enormes. Uno de los grandes legados seguramente de nuestro gobierno va a ser el tratado de renegociación de Itaipú y la culminación de Yacyretá. ¿Quiénes se quedarían de los actuales? Igual te gustaría tener en el equipo. La otra vez me dijiste Lea Jiménez, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Lea, estamos trabajando. No sé si va a quedar en Hacienda, o sea, no sé todavía, pero lo que sí estamos trabajando también y ella está ayudándonos mucho. ¿Y quién es otro? Básicamente estamos conversando más con ella. Un poco como líder, por el cargo que tiene de la conducción económica, es una con quienes estamos en diálogo permanente para actualizar todo lo que se está haciendo, todos los desafíos que tenemos. Inclusive queremos también generar una previsibilidad, ¿verdad? Para que la gente sepa que vamos a mantener por lo menos un perfil, ¿verdad? Un perfil de políticas económicas que también ha construido el Paraguay en los últimos tiempos, institucionalidad. Eso es lo que la gente tiene miedo muchas veces cuando hay cambios de gobierno, cuando hay elecciones en general, que de repente se para todo un país durante un año porque hay cambio de gobierno, etcétera. Acá no va a parar nada, ¿verdad? Y de hecho yo le agradezco a la administración actual la apertura que tiene para empezar a hablar ya de los enormes desafíos que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos enorme potencial, hay un gran potencial que tiene el Paraguay, mi querida Mina y audiencia, ¿verdad? Y no tenemos que parar porque cada día que paramos se retrasa una posible obra que puede generar un gran progreso y desarrollo para nuestra nación, ¿verdad? Y el Paraguay, el mundo, yo tengo, por lo que veo, y obviamente mi condición de precandidato a presidente de la República hace que esté conversando con muchísima gente, ¿verdad? Tantos organismos multilaterales que van a dar un fuerte apoyo al Paraguay para los próximos 5 años y también diferentes sectores inversionistas que ven en el Paraguay un lugar estratégico para venir a invertir, pero quieren seguridad jurídica, quieren previsibilidad. Pero también va a hacer hincapié en las empresas paraguayas, ¿verdad? Porque eso es famoso de que todo se está forjando que en el exterior, que las empresas que vienen, que las empresas que vienen. Mi discurso es ese. Y después vienen y nosotros que estamos acá. No, ¿verdad? La mayor alianza estratégica de nuestro gobierno va a ser con el capital nacional que tiene arraigo. Y yo, eso he hablado, he recorrido muchas empresas paraguayas. Y te doy un ejemplo. Yo visité una empresa paraguaya que hace 3 años está trabajando a pérdida. Sin embargo, no echó ningún solo obrero. ¿Por qué? Porque tiene arraigo en el Paraguay, ¿verdad? No, y hay otras empresas que ganaron licitaciones que después no vinieron a hacer. Cuando hablo inclusive con los inversionistas internacionales, yo le digo eso. Yo quiero, no hay problema, vamos a abrirle las puertas, todas las condiciones, pero que vengan y que construyan arraigo en el Paraguay, ¿verdad? Y a ellos mismos les digo que voy a defender la mano de obra local, la mano de obra paraguaya. Yo soy absolutamente directo con ellos y que nuestras políticas van a estar en la construcción de alianzas estratégicas, en incentivar mayor inversión del capital nacional, ¿verdad? Que es lo que derrama totalmente, genera un impacto diferente absolutamente a nivel nacional, ¿verdad? Totalmente. Bueno, si estás buscando opciones de amoblamiento para
tu hogar o tu oficina, ya sabes, Impacto, la solución. El universo Impacto, para que lo conozcas, puedes visitarlo en el showroom de la fábrica, ahí en San Lorenzo, en el kilómetro 2, o en su nueva tienda del Shopping del Sol. Impacto 573-230-1, Impacto, todo para tu hogar y tu oficina y tu empresa en un solo lugar. Luego de la pausa, quiero hablar en el último bloque sobre cuáles van a ser los ejes de tu gobierno, en algunos puntos en particular que vos quieras resaltar y otros que yo te quisiera consultar. Luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Somos un equipo de gente joven, somos un equipo de gente nueva en la política. Queremos realmente reformar el Paraguay y para eso necesitamos el apoyo de ustedes. Votá lista 8, votá patria querida. Hugo Javier, el gobernador de la gente. Votá lista 1. Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Votá lista 6, Jorge Castro, diputado por Asunción. Votá lista 6. El 22 de abril, votá lista 9. Hugo Rubín, candidato a senador. Katia González, candidata a diputada por Central Encuentro Nacional. ¿Cómo te quiero, Paraguay? Paraguay se mueve, Paraguay se mueve, Paraguay se mueve. Con Marito de la gente, Paraguay se mueve, Paraguay se mueve. Paraguay se mueve con Marito de la gente. Votá lista 1. Marito presidente. Solo en Tigo tenés increíbles descuentos en smartphones con tu plan. Llévate un Huawei i5 Lite y navega hasta 20 horas sin agotar tu batería con 45% de descuento sujeto a un plan mínimo. Acércate a una tienda Tigo y encontrá esta y otras ofertas. Porque en Tigo, el centro sos vos. Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Votá lista 6, Jorge Castro, diputado por Asunción. Votá lista 6. Este 22 de abril, votá por gente como vos, gente que lucha y trabaja por un Paraguay mejor. Pedro Ortiz Torres, senador nacional. Nilton Maidana, diputado por Asunción. Votá lista 30. Para avanzar hay que resistir, preguntarse, cambiar, imaginar, debatir, votar. Hola, soy Bulla Guillermini, un joven independiente como vos. Queremos cambiar Asunción. Acompáñame. Y avancemos país. Hey, lista 14. Vota la lista 14. Hey, lista 14. Y avancemos país. Y avancemos país. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Vengo a decirles hoy a liberales, a colorados, a independientes, a ciudadanos paraguayos de todos los sectores o gente que no tienen partido político pero que son paraguayos, que desde el departamento central le decimos al resto de la República del Paraguay que el 22 de abril vamos a ganar las elecciones, pero vamos a ganar para construir
un Paraguay mejor. ¡Viva el Departamento Central! ¡Viva Paraguay! Tus compras en contimarket.com te llevan a Brasil. Compra tus pasajes de Gol en contimarket.com con 20% de descuento con todas tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Además, con tus compras participas del sorteo de 2 pasajes aéreos para viajar a cualquier destino de Brasil. Con Contimarket y Gol, viajas sin límites. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py. Más información al 419-3000. Somos un equipo de gente joven, somos un equipo de gente nueva en la política. Queremos realmente reformar el Paraguay y para eso necesitamos el apoyo de ustedes. Votá lista 8, votá Patria Querida. Quiero agradecer a todos nuestros amigos del querido partido UNAC que nos han recibido a lo largo y a lo ancho de nuestro querido Paraguay, y no puedo olvidar a los amigos del Partido Colorado, del Partido Liberal, del Frente Guazú, que nos han dicho que van a darnos su voto de confianza el 22 de abril, porque hoy en día la ciudadanía ya vota por los candidatos, por las propuestas y no por los colores partidarios o por las polcas. Por eso quiero aprovechar y decirles de que el partido UNAC a partir del 22 de abril gobernará para todos los paraguayos y paraguayas sin distinción de partidos políticos. ¡Viva la heroica mujer paraguaya! ¡Viva nuestra querida República del Paraguay! Este 22 de abril, vota por gente como vos, gente que lucha y trabaja por un Paraguay mejor. Pedro Ortiz Torres, senador nacional. Nilton Maidana, diputado por Asunción. Vota lista 30. Queridos compatriotas, juntos cambiemos. Déjame ser tu voz en el Parlamento. Vota lista 6, Jorge Castro, diputado por Asunción. Vota lista 6. Tenemos que cambiar la idea equivocada de que los jóvenes tienen que trabajar para poder estudiar. Un joven que trabaja 10 horas por día empujando carritos en un supermercado no puede estudiar sino un par de horas sin ningún aprovechamiento. Los jóvenes con talento y con condiciones para estudiar deben ser beneficiarios de un gran plan nacional de becas. Para avanzar, votá lista 14. Vota la lista 14, hey, lista 14, y avancemos país. Votá por Josefina Duarte, senadora de la Nación. Votá lista 3. PRF. Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. Bueno, agradecer como siempre a NULAP que maneja nuestras redes sociales y también a Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, lo mejor para tus fiestas, recepciones. El Molino, España, casi Brasil, teléfono 22 53 51 50 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pe. Y hablando del Molino, te cuento que te quieren mucho en el Molino y te mandaron este regalo. Yo también les quiero mucho. Bueno, así que acá un regalo y te le paso para Silvana. Ahí está. Muchísimas gracias. Y acá también, señora Mina, ya que me entrega un regalo. Ah, con regalo por medio. Pues no, pero este es un regalo importante. Ajá. Porque es el último regalo antes de las elecciones. Ah, muy bien. Lo que yo quiero es después ver cuál es el regalo post elecciones, ¿verdad? Que nos reciba en su casa para hacer entrevistas, ¿verdad, Jenny? Vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar más con quienes nos critiquen. ¿Está bien eso? O sea que te tengo que criticar en síntesis para que puedas hablar. Una manera de decir. Sí, a ella no le gustó tanto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en relación al tema de las propuestas, si querés decirme vos los ejes fundamentales, después te quiero preguntar algunos. ¿Cuáles serían los ejes fundamentales? O sea, vos vas a hacer eje en qué. Si bien vas a tener que obviamente administrar todo el Estado y todos los problemas que eso conlleva. Pero vas a hacer eje en qué. Vas a salir después de 5 años y decir, bueno, yo fui el presidente que construyó, no sé, más casas, que hizo más puentes, que saqué a tanto % de gente de la pobreza. ¿Cómo querés salir dentro de 5 años? 4 ejes fundamentales. Sí. Bueno, uno, quiero dejar un legado en educación. Yo sé que tenemos limitaciones presupuestarias, ¿verdad? Pero hay la necesidad y yo creo que hay un espacio para construir políticas educativas que nos abramos a la sociedad. Hay mucha gente del sector privado que quiere involucrarse en contribuir en el fortalecimiento de políticas educativas. Invertir, primero mejorar los niveles de escolaridad, invertir en tecnología, capacitación de docentes,
revisar nuestra malla curricular para construir, es una malla curricular del siglo pasado. Nosotros queremos incorporar en la media módulos técnicos para que ya salgan de la escuela con la capacidad de ingresar directamente al campo laboral. Y la gente me dice, sí, para eso está SNPP y Sinafocal, pero no da abasto. Si está dentro de la malla curricular, va a ser obviamente a través de un convenio con SNPP y Sinafocal. Eso va a ser lo mejor que puedas hacer. Entonces, para que los jóvenes ya salgan con un y ya puedan, con un oficio, porque muchos de ellos, claro, y ahí darle flexibilidad para que puedan trabajar y estudiar y modificar todas las leyes laborales para incentivar a que el joven pueda tener la posibilidad de trabajar y de estudiar. Y también fortalecer la Universidad Nacional, Mina. Vos sabés que hay en muchos lugares donde tienen que no tienen acceso a la Universidad Nacional. Sí, pero yo prefiero 1000 veces esto primero. No, y eso es lo primero para la primera etapa. Porque no todo el mundo se va a ir a la universidad o va a conseguir un trabajo. La educación superior ya va disminuyendo y es más, mucha gente, Marito, que se va a la universidad que después no tiene igual trabajo. Y el oficio es tan importante porque es donde te abre inmediatamente un campo laboral. Totalmente. Entonces, eso queremos hacer. Sí. Y queremos también que se involucre. Y estamos consiguiendo, ¿verdad? Ese involucre. Y un ejemplo rápido, estuvimos hace poco visitando Azucarera Paraguaya. Ellos construyeron una escuela y apadrinan una escuela. Si el presidente de la República, porque para hacer un cambio significativo tenemos que recibir la ayuda del sector privado, incentivar al sector privado para que asuma también un compromiso social. Y ellos están dispuestos. Con quienes hablo yo me dicen, decinos dónde y nosotros ayudamos para abrir un colegio aeromecánico. Hay muchas empresas que quieren contribuir. A lo mejor que no van a poder ellos solos, pero si hacemos un esfuerzo compartido entre el Ejecutivo departamental, hablo del gobernador, el Ejecutivo municipal y el sector privado, podemos generar un esfuerzo colectivo que genere un impacto más rápido, a otra velocidad y dejar un legado, obviamente también elevar la inversión mínimamente al 7%. Esa coordinación de la cabeza. Tenemos que hablar, por eso hay que ocuparse de la nación, hay que ocuparse del país. También creo que un eje impostergable es que la salud deje de ser un privilegio para algunos y se convierta en un derecho para todos. ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque eso y vamos a fortalecer la unidad de salud familiar, que es el primer lugar donde acude el enfermo, ¿verdad? Nosotros tenemos que fortalecer todas las unidades de salud familiar de la República, dotarles de equipamiento, de herramientas adecuadas, obviamente de rubros, y hacer un sistema de salud integral. ¿Qué pasa muchas veces, Mina? Viene a la unidad de salud familiar como no hay una red de salud integrada a través de inversión en tecnología que ahora vamos a hacer, de repente tiene que venir a Asunción por algo que puede resolver en el hospital regional, ¿verdad? Entonces viene, padece, tiene problemas. ¿Y qué? La gente en donde demuestra su indignación con el servicio público, y eso lo alcanza al gobierno cuando necesita. Y uno puede necesitar de repente un trabajo que puede esperar 1 o 2 días, pero cuando vos necesitas de salud y la salud no existe y no está el remedio y no está quien te va a operar, no está quien te va a salvar la vida, ¿verdad? Ahí hay un impacto directo y hay una indignación por parte de la población. Entonces nosotros tenemos que construir políticas de salud preventiva más agresivas, integrar nuestro sistema de salud, fortalecer nuestros hospitales regionales. Hay hospitales, estuvimos en San Juan Nepomuceno hace unos días y me decían que el hospital de San Juan Nepomuceno se construyó hace 35 años, ¿verdad? Y que desde ahí hasta hoy se han hecho algunas mejoras, pero cuánto creció la población y nos acompañamos nosotros en la inversión. Entonces tenemos que fortalecer los hospitales regionales, mejorar también nuestro servicio de presencia de ambulancia, porque muchas veces el problema de transporte también genera no tanta accesibilidad a nuestro servicio de salud. Entonces tenemos que dedicarnos y este gobierno... ¿Y quién va a hacer salud ahí en tu equipo? Estamos hablando con un equipo, ¿verdad? Pero tenemos pensado gente ya que está trabajando directamente, pero reitero, yo no quiero dar ningún nombre, pero estoy seguro... Cuando vos hablas de educación, cuando hablas de salud... Son dos ejes que son impostergables, que yo quiero dejar un legado. Obviamente también en conectividad. En Paraguay, Mina, hace 30 años no hacemos un puente internacional, ¿verdad? Imagínate todo lo que transformó nuestra economía, el puente de la amistad, que hoy por horas el turismo de compra para que pase el sojero, por horas para que pasen
los transportes de combustible. Imagínate que no tenemos con el mayor mercado del mundo. Nosotros queremos... Y más siendo un país mediterráneo, necesitamos un país mediterráneo eso. Conectividad. Ahora creo que se va a adjudicar la ruta a Loma Plata, Carmelo Peralta, y nosotros vamos a llevar adelante, si Dios quiere, el puente Carmelo Peralta, Puerto Multiño. Es un puente que no sale más de 100 millones de dólares. El Paraguay hoy tiene la capacidad inclusive de financiar, de no depender del Brasil. Imagínate toda la producción del Mato Grosso, todo lo que se transformó el Chaco y el Chaco Central con el puente Remanso y con la ruta Traschaco. En 50 años, hace poco estábamos hablando de que el 27 de marzo, el 27 de marzo, se cumplía 53 años de la construcción del Puente de la Amistad. Imagínate, y todo lo que transformó toda esa región. Tenemos ya el financiamiento y estamos haciendo las gestiones. Ya va a iniciar este gobierno en hacer las gestiones para construir el tercer puente, que es la continuación de la avenida Perú con Hernandaria con el Brasil. Entonces vamos a tener el Puente de la Amistad y vamos a tener el otro puente. Está también el segundo puente de Presidente Franco, ¿Y acá pero eso requiere, vamos a hacer en puente acá enfrente al Chaco. Eso ya está diseñado. Aparentemente voy a estudiar una vez que llegue, pero los estudios que me han acercado hoy del Ministerio de Obras Públicas me dicen que creo que el lugar donde el estudio de factibilidad recomendó es frente al Botánico, ¿verdad? Eso nos va a generar un polo de desarrollo en Presidente, allí donde tenemos agua por el río. Tenemos electricidad porque ahí está la subestación de la Ande. Tenemos ruta, tenemos la ruta al Pacífico y por el acceso norte tenemos la ruta al Atlántico. Le tenés a Argentina al lado, que si hablamos con ellos para que traiga su tren hasta casi la frontera, nosotros podemos incorporarnos. Y mi sueño es tener mañana un aeropuerto. Ustedes no saben lo que significa para el Paraguay un aeropuerto moderno donde podamos tener nosotros un hub ahí en Presidente. Allí tenemos 12.000 hectáreas del Ministerio de Defensa y el día de mañana a lo mejor no va a ser en nuestro gobierno, ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero nosotros creemos que acá enfrente a Asunción se tiene que convertir en un gran polo de desarrollo donde tenés acceso, podés tener agua, o sea, transporte fluvial, transporte terrestre, transporte ferroviario, transporte aéreo, energía eléctrica, con las inversiones que tenemos que hacer para mejorar nuestro sistema de electricidad, que también es otra área impostergable. Nosotros queremos la soberanía de Itaipú y lo primero que tenemos que hacer es invertir los 600 millones de dólares por año que contempla el plan maestro de la ANDE para poder tener dos nuevas líneas de 500 kV que van a salir hasta Minga y una nueva que va a venir hasta Presidente Ayes. O si no, de Valde hablamos de soberanía energética, si es que nosotros no hacemos nuestra parte. Entonces, y esos son consensos que tenemos que construir porque son enormes recursos que tenemos que destinar para elevar la competitividad del Paraguay. Pero absolutamente de acuerdo en eso. Todo esto significa plata en muchas cosas. Entonces, en términos impositivos, ¿va a hacer algún tipo de ajuste? Nosotros vamos a mantener la presión tributaria, que es alrededor del 2 al 13%. ¿verdad? Ahora, tenemos planes para reformular nuestra política tributaria. Algunas reformas que nos van a permitir, según el análisis que tenemos nosotros ya hecho, generar un aumento significativo en nuestra recaudación. ¿El famoso impuesto a la soja? No, a la exportación no. Nosotros ya hemos trabajado y le hemos incorporado al sistema tributario poder, a través del precio de transferencia, el concepto de precio de transferencia, impactar un impuesto sobre los grandes exportadores de granos en estado natural. Pero lo que pasa es que si no tenemos una intervención directa en el contrato, el impuesto a la exportación de granos en estado natural le afecta al pequeño productor, no al gran exportador, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos impactar en el lugar más fuerte de la cadena y no en el más frágil. ¿verdad? Bueno, pero ¿va a impactar o no? Yo quiero saber si en tu gobierno yo después el primer año ya puedo decir, en relación a los otros años, los sojeros en el rubro soja se recaudó más. Va a impactar a través de la utilización de una herramienta tributaria que tiene ya hoy el Ministerio de Hacienda, que es el precio de transferencia. ¿verdad? Pero nosotros tenemos el cálculo del Producto Interno Bruto. Se hacen con diferentes parámetros, ¿verdad? Que son parámetros que vienen
históricamente no hemos cambiado nosotros la manera de evaluar nuestro Producto Interno Bruto, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos a tener en el cálculo de nuestro Producto Interno Bruto un crecimiento importante. Eso nos va a dar margen, porque si crece nuestro Producto Interno Bruto a 40.000 millones de dólares contra 30.000 que está hoy, nos va a dar un margen importante. Ahí la presión tributaria va a quedar en 7%, en 8, 9%. Ahí vamos a tener un margen para estudiar, mantener la cuestión tributaria con nuevas herramientas tributarias, ¿verdad? Pero, y también creo que tenemos que ampliar la base contributiva, luchar obviamente contra la evasión y mejorar nuestro servicio de aduana para generar competitividad en la frontera. Fíjense, no necesariamente bajar impuestos significa recaudar menos. Ustedes se acuerdan cuando en el gobierno de Nicanor se bajó 10, de 30%, se bajó a 10, y esa es la conducta de todos los sistemas tributarios del mundo. No necesariamente aumentar impuestos significa mayor recaudar. Bueno. Se nos reba el tiempo y no puedo dejar de preguntarte, sobre todo en la situación que estamos, sobre la Fuerza de Tareas Conjunta y LPP. Vas a tener una política. La Fuerza de Tarea Conjunta va a venir a Asunción el día que acabe con el crimen organizado en el Paraguay. Antes no va a venir. Y considero absolutamente irresponsable. Imagínense que las Fuerzas de Tarea Conjunta se retiren de la zona norte del país. Primero, es una ofensa a una historia de una Fuerza Armada, que si hay algo, la Fuerza Armada en el Paraguay tiene una historia de gloria, ¿verdad? Y hoy retirar, ¿qué mensaje nos venció el crimen organizado? Claro. Se retiran de la zona mientras que productores están aceptando pagar el impuesto al crimen organizado en la zona norte. Imagínense qué mensaje a la comunidad nacional e internacional vamos a enviar. Me parece una enorme irresponsabilidad. Yo, mi solidaridad, hace unos días les visité a quienes fueron heridos y yo les voy a dar todo el apoyo en mi tarea indelegable de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Voy a levantar la moral, voy a mejorar su capacidad operativa, voy a estar con ellos y vamos a vencer este flagelo. Y reitero, la Fuerza de Tarea Conjunta vamos a fortalecer, y el día que vengan a Asunción va a ser después de haber cumplido con su misión. Bueno, de por último, recuperar la soberanía en el norte. Cierto. Y por ultimísimo, el empleo, que es lo que la mayoría No, y de todo la esto gente... va a generar empleo, ¿verdad? Todo esto genera empleo, el crecimiento económico, las inversiones, vamos a apoyar al sector productivo, vamos a recuperar la agricultura familiar, vamos a desburocratizar los procesos de instalación y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Ya está un proyecto de ley hoy para buscar la desburocratización de las pymes, que son las que generan casi el 68% de los empleos del sector privado. Vamos a construir herramientas financieras que apoyen a el famoso capital semilla para el inicio de pequeñas y medianas empresas, de jóvenes innovadores, y vamos a trabajar obviamente en la industrialización de nuestra materia prima, que ustedes saben que el proceso de industrialización genera mucho más fuentes de trabajo, ¿verdad? Y Paraguay tiene posibilidad de aumentar los grados de industrialización de todo lo que generamos hoy como materia prima, de grano, y reitero, también fortalecer al sector, al capital nacional que tiene arraigo. Por último, el mensaje que les quiera dar a toda la gente que nos ve y nos escucha, pues estamos transmitiendo también esto por Radio 1000. ¿Por qué tendríamos que votar por el proyecto Mario Abdo Velázquez? Yo les agradezco de corazón, ¿verdad? A toda la gente que me ha venido acompañando hace tanto tiempo, voluntarios, gente que creyó en nosotros cuando nadie creía en nosotros, ¿verdad? Nuestra campaña trató de construir confianza y recuperar la autoestima de un pueblo que tiene que liberarse de ataduras que a lo mejor nos ponemos nosotros, ¿verdad?, mismos. Acá no ganó el que tenía más dinero, no ganó el que tenía más estructura, ganó quien pudo conquistar el corazón y las esperanzas de un pueblo que está asumiendo un rol protagónico y fundamental en el futuro de nuestro país, ¿verdad? Y yo agradecerles a la gente que hoy confía en nosotros, que confía en nuestro proyecto, y decirles que no le vamos a decepcionar, no le vamos a defraudar a tanta gente que hoy sentimos, no solo por la encuesta, al caminar, que tienen la fe y que apuestan a un país unido
y no a un país dividido. Yo quiero que nos voten a nosotros para generar una gran transformación, así como luché y nunca me desvié de mis principios. No importa los obstáculos que tuve enfrente, siempre tuve fe en el Paraguay, en la paraguaya, en el paraguayo, en el futuro de nuestra nación y fe en nuestro pueblo. Y yo les debo solamente a ellos esa confianza que hasta hoy me están dando, y voy a trabajar para que mejoremos la calidad de vida de nuestra gente y vamos a enfrentar con el mismo coraje que vinimos construyendo este itinerario sacrificado, vamos a enfrentar los vicios que han destruido la esperanza de nuestro pueblo. Con mucha humildad, pero con mucha firmeza, estoy convencido de que con el apoyo de ustedes, ese 22 de abril, que va a ser un día histórico, porque va a ser un día histórico, va a ser un día de la gente, un día de un Paraguay reconciliado. Vamos a votar para unir a nuestra nación, para reconciliar a nuestro pueblo y para entender que al Paraguay es de todos y lo tenemos que construir entre todos. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ahora sí nos despedimos hasta el próximo jueves en Noticias Paraguay, ya sabes, de lunes a viernes, de 9 a 12 en Radio 1000 AM. Que tengan una muy, pero muy buena noche. Dale día libre a la experiencia. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Banco Continental responde con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada.